Lo vamos a hablar hoy todo con nuestro César Sinde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, César. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido como siempre. Y también Gracias. nuestro querido Moisés Ruiz, profesor de liderazgo político en la Universidad Europea. ¿Qué tal, Moisés, querido? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bien, me gustaría que escucharais en primer lugar, Moisés y César, este audio que hoy nos ha sorprendido a primera hora de la mañana con esto de las comisiones a tutiplén, hasta del 20% de obra dependiente del gobierno de España, es decir, comisiones de hasta el 20%. Bien, todo esto hay que ponerlo bajo tutela judicial, todo esto tiene que ser demostrado, pero un nuevo escándalo, un llover ya sobre mojado en todo lo que está afectando al gobierno. Escuchen a este empresario que quiere mantener su anonimato. Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la administración. Este grupo de gente estaba formado con un líder que era, si lo comparáramos a una empresa, sería el comercial, que sería el señor José Ruz, y estaba el señor Koldo García, estaba el señor José Luis Ábalos, estaba el señor Víctor de Aldama y estaba el señor Israel Pilar. Este grupo tenía dos razones sociales. Una, en el propio local de Sortis, que era la empresa del señor Israel Pilar, y otro era un restaurante en el que se acudía normalmente, casi prácticamente todos los días. Este restaurante era La Tragantía, que está detrás del cuartel de la Guardia Civil. A veces aparecía otra gente, como por ejemplo Jacobo Pombo, que aparecía a menudo, o como por ejemplo gente que yo no podía ponerle nombre, pero de la Guardia Civil, o policías, etc. Ha dicho Pepe Ruz, el dueño de Levantina Ingeniería en Construcción, era el líder de ese grupo acelerador. Era el que daba la cara, el que se relacionaba primero con el solicitante. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Para qué se reunían? Se reunían básicamente para coger proyectos y ver la viabilidad de acelerarlos con la administración y luego cobrar una comisión por ello. A ver, César, esto es un señor anónimo que sale contando una trama de corrupción, que ya es la que conocemos. Por otro lado, habla de Pepe Ruz, de Koldo, de José Luis Ábalos, y lo llama Grupo Acelerador. Es decir, este es el grupo que si uno quería una obra pública tenía que contactar con ellos y ellos te lo aceleraban, claro, a cambio de comisiones, ha denunciado OIT de hasta el 20%. Y aquí está nuevamente Ábalos en el meollo de la cuestión. Es decir, lo que es sorprendente, por ejemplo, es que Ábalos todavía siga siendo miembro del Partido Socialista. Nadie le ha expulsado del Partido Socialista a día de hoy. Hombre, ¿cómo le van a expulsar con el miedo que tienen a que tire de la manta, ¿no? Porque el señor Ábalos ya está imputado por 3 delitos, pertenece a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, si no recuerdo mal son esos 3 las imputaciones que pesan contra el señor Ábalos, y en cualquier momento el señor Ábalos podría concluir que para sus intereses judiciales lo mejor es tirar de la manta a cambio de tener una acusación menor por los delitos que presuntamente ha cometido o por los delitos por los que presuntamente, por los que se le está investigando. Veremos a ver si luego hay aporte de pruebas suficientes que venza la presunción de inocencia. Pero lo que hemos visto en esta entrevista de The Objective, teniendo en cuenta que es Ketty Garat una de las periodistas que lo firma, y teniendo en cuenta que Ketty ya le ganó un juicio al señor Ábalos por una información que el señor Ábalos le demandó y Ketty demostró que era rigurosamente cierta, según dijo el juez, que las pruebas periodísticas o que la base documental que manejaba esta periodista de The Objective, Ketty Garat, era fidedigna y era verídica. Bueno, pues con esos antecedentes yo de una información que firme Ketty Garat no puedo más que fiarme, aparte porque la conozco personalmente y sé que es una persona íntegra y es una persona honesta, ¿no? Entonces esto, bueno, es un aporte más para ir tirando de esa madeja, de ese ovillo extremadamente complejo de tráficos de influencias, de contrataciones irregulares, de todo tipo de comisiones y de asuntos turbios que estamos viendo en relación a personas muy estrechas del ámbito de Pedro Sánchez, como Koldo, que era el que le guardó los votos a Pedro Sánchez de los avales en ese congreso donde fue reelegido secretario general del PSOE, ¿verdad? El señor Ábalos, que era otro de los que iba en ese Peugeot diésel recorriendo España para engañar a la militancia del PSOE y que lo viesen a poner secretario general, hoy defenestrado,
Bueno, pues veremos, a ver, Carmen Pano, la que dijo que le dieron 50.000 o 90.000 euros, si no recuerdo mal la cantidad, en una bolsa para llevar a Ferraz, también la primera entrevista que concedió a The Objective fue con la cara tapada y distorsionando su voz, y posteriormente ha decidido, si se me permite la expresión, salir del armario, periodísticamente hablando se entiende, y mostrarse tal cual es, y confirmar todas esas declaraciones que hizo con la cara tapada y la voz distorsionada, ¿no? Por cierto, también hemos sabido que un bufete de abogados le llegó a ofrecer dinero a Carmen Pano para que se retractase de sus primeras afirmaciones de que llevó dinero en efectivo en bolsas a Ferraz. Veremos, a ver, todo esto no es más que otro indicio del que habrá que tirar de ese hilo y que es muy válido para ir viendo si las acusaciones, las personas que se citan en esa entrevista, pues la UCO, la Unidad Central Operativa, lo diré bien, seguramente seguirá desenmascarando todo esto, seguirá investigando y a futuro, dentro de unos meses, veremos que todas estas afirmaciones pues se contrastan, se confirman con nuevas pruebas o no, pero siendo Ketty Garaz la que lo ha publicado en The Objective, habiéndole ganado ya un juicio al exministro Ábalos, yo creo que está muy fundamentada esta información. Moisés, no sé qué credibilidad le das a este tipo de declaraciones. Efectivamente, decía César, esto es como lo de Carmen Pano, es decir, este señor que aparece más anónimo porque Carmen Pano en ningún momento se ocultó, dijo en el vídeo que grabó para The Objective, también precisamente dijo: yo soy Carmen Pano y vengo a decir aquí que he llevado 2 bolsas de dinero con 45.000 euros en cada una a la sede del Partido Socialista. Este señor es otro Carmen Pano, por así decirlo, más oculto, quiere mantener su anonimato. No sé qué credibilidad, Moisés, le das a este tipo de denuncias, pero claro, lo que dibujan es un ambiente absolutamente irrespirable de corrupción en torno a determinados personajes de la administración pública, concretamente a José Luis Ábalos, que sigue manteniendo, por cierto, su condición de miembro del Partido Socialista, como decía yo antes. Hay todo lo que se arroje encima de Ábalos, de Koldo, pues en principio yo le doy validez, porque después de escuchar la declaración de Jessica, diciendo que tuvo 2 trabajos, que no acudió a ninguno y que estuvo 2 años cobrando por la cara, pues me parece tan obsceno que cualquier cosa ya me parece válida. Y además es que no es nada nuevo. Es decir, es implementar, digamos, el grado de basura sobre este asunto. Pero como prueba de calidad, yo dudo, me parece un poco cómica, sinceramente. Me pueden haber grabado a mí. Si es verdad que aporta nombres, aporta datos muy concretos y pueden ser verdaderos. Parece que sabe que hay algo detrás y conoce a esta gente, pero eso también me parece un poco cómico. Una garganta profunda diciendo o relatando hechos, acciones. Bueno, hay un proceso abierto, pues que vaya, que declare voluntariamente ante el juez y ahí es donde esta prueba será válida. Insisto, no tengo, por supuesto, que dudar de la periodista, que me parece excelente periodista, pero a mí esta prueba no tiene ninguna validez, salvo que se declare en sede judicial. Bueno, pues a todo esto, luego vamos a hablar de lo de Amazon enseguida, de este acuerdo.